¿Qué tal? Este es el segundo video de la serie sobre polaridad en superficies regladas. Estamos demostrando el teorema y es sobre la reflexión armónica. Es el curso de geometría proyectiva de la Facultad de Ciencias de la UNAM en el 2020. Yo soy Javier Bracho Rolli. Entonces, el teorema de polaridad rápidamente lo que dice es que si tenemos una superficie doblemente reglada, entonces el espacio adquiere una polaridad respecto a S, que cumple la primera parte es que si un punto, el punto 1, un punto está en la superficie, sí, solo si el punto está en su plano polar. La polaridad es una asociación de puntos a planos. Entonces, estar en el plano polar es la condición para estar en la superficie y esto es justo el apareamiento entre puntos y planos tangentes dada la superficie. El segundo, que es lo que vamos a ver ahorita, es que si un punto no está en su plano polar, entonces tiene sentido hablar de la reflexión armónica con centro en ese punto y espejo en su plano polar. Y la relación con ese es que justo deja a ese invariante. Lo que ya vimos es la definición de la polaridad para un punto en la superficie que, como acabamos de decir, su polar es su plano tangente, y para un punto que no esté en la superficie tomamos tres rectas en uno de los reglados y eso nos da tres reglas en el otro reglado por la simple propiedad de pedirle que el punto esté en los planos generados por, por los pares de rectas correspondientes, que estamos denotando a rojo azul, B rojo B azul, C rojo C azul, que son estos dos reglados, y entonces nos da tres puntos, que son la intersección de esas reglas correspondientes, y el plano polar del punto P va a ser entonces el plano generado por estos tres puntos. Entonces, vamos a ver que la reflexión armónica, que vamos a llamar ρ, con centro en P y espejo en pi, deja invariante a S. Entonces, la primera parte de la demostración la voy a hacer muy en abstracto, porque la configuración que tenemos ahora son tres reglas de un color, tres reglas rojas, tres reglas azules, que se intersectan rojas y azules. Entonces tenemos 9 puntos y en cada uno de esos puntos tenemos un plano. El punto clave va a ser estudiar uno de esos planos, que va a ser el plano tangente al punto que habíamos llamado A, que es la intersección de la regla roja A con la regla azul A. Entonces ese plano, como todos los planos tangentes en este Timbiriche, contiene a 5 de los puntos, los 3 de una regla y los 3 del otro, que se intersectan en el plano definido por el punto. Entonces eso es una loseta en el sentido de que son 4 puntos en un plano y además un punto en su triángulo derivado, una cuarteta de puntos. Entonces, si nos fijamos en esa cuarteta de puntos, precisamente son los que tienen a en sus coordenadas, la intersección de la regla A roja con la C azul, luego la C roja con la A azul, etc. Ahora, dos de estas líneas ya las conocemos, son precisamente y lo que vamos a ver son las intersecciones con los otros planos tangentes. Y lo que vamos a ver es que esta loseta en el plano apolar incluye a P. Lo que estaba yo diciendo es que esta línea va y le pega a P, esta línea va y le pega a P, el punto con el que empezamos. Y lo que nos falta ver es que estas dos, las otras dos líneas de la otra pareja
de líneas opuestas del cuadrángulo de la loseta van y le pegan a un punto en el plano pi, de tal manera que la reflexión armónica con centro en P y espejo en pi va a intercambiar estas dos reglas. Ese es el punto clave de la demostración. Entonces, para ver que el punto del triángulo, que un punto del triángulo derivado es P, vamos a usar los tres planos tangentes, que en este diagrama corresponden a la diagonal de esta matricita. Observen lo siguiente, este es el plano tangente al punto B. La regla B roja y la regla B azul se intersectan aquí. Contiene 5 puntos, que son estos 5 puntos. Su intersección con el plano A son precisamente los dos que señalábamos. La intersección del plano C, tangente a C, o C polar, con el plano tangente a A o A polar, son estos dos puntos que van acá. Por lo tanto, estas dos líneas van y le pegan a P. ¿Por qué? Porque P estaba en estos tres planos tangentes. Es la intersección de los tres planos, por lo tanto la intersección de dos de ellos va y le pega a P. Entonces ya tenemos que P es uno de los otros puntos del triángulo derivado. Y nos falta el tercero, para lo cual vamos a usar la otra diagonal en la que está el punto A. ¿Quién es este? ¿Quién es este? Que estamos aquí, este pintado de verde. Es el plano polar, el plano tangente al punto donde está la regla C roja intersectada, se intersecta con la B azul. Y ese intersecta al plano polar BA precisamente en estos dos puntos. Igual con el de abajo, B roja, C azul, intersecta A polar con estos dos de acá. Acabamos de ver estos. Y la que nos falta es la interesante, porque este punto era C mayúscula, este punto era B mayúscula, que es donde se intersecta este plano con este plano. Y entonces estos son el punto C, el punto B. Estas tres líneas en el espacio, ahorita lo vemos en el dibujo, van y se intersectan en un punto. Y ese es el punto que está en plano pi, que era lo que queríamos. Entonces vamos a ver, esto fue un esquema rápido. Vamos a verlo en Progeo. Esta es la configuración que tenemos en tres dimensiones. Ahí están nuestras tres reglas rojas y nuestras tres reglas azules y los 9 puntos. Lo que vimos es el plano tangente, se define como el plano que generan estos tres puntos A, B y C. Y luego nos interesaba especialmente el plano tangente al punto A. Y estos son los 4 puntos, ahora sí vistos geométricamente, de su loseta con A como centro de la loseta. Estas dos van y le pegan a P. ¿Por qué? Porque es, como vimos, P es la intersección de los tres tangentes y estos son los tres planos tangentes. Y luego estos dos horizontales, nuestro argumento fue tomar estos dos planos tangentes de acá atrás. Fíjense, además de esos 5 puntos están estos 4. Y estos dos planos tangentes se intersectan por un lado en BC, que era lo que nos interesaba, y su intersección con el plano tangente en A son estas dos líneas que son las otras dos de la loseta. De tal manera que cuando tomamos esos tres planos se intersectan en un punto, pero el punto clave es que ese punto está en el plano que generan A, B y C. Entonces, ese es el punto esencial. De tal manera que si regresamos a nuestra presentación,
este punto que encontramos fue la recta que generan B y C intersectado con el plano polar al punto A. Por lo tanto, la reflexión armónica, ya lo hemos dicho varias veces, con centro en P y espejo en el plano pi, va a intercambiar estos dos puntos, Por lo tanto, va a intercambiar la regla A roja con la regla A azul, que estamos denotando A y A'. Y como también fija a los puntos B y C, va a cambiar estos dos. Las reglas B y C rojas, por ejemplo, la regla B roja, pasa por este punto de acá, que es B roja intersección A azul, y por el punto B, pero el punto B está en el plano pi. Entonces, ¿a dónde va a ir a dar esa recta? Pues a dónde va a dar este punto, porque el punto B se queda fijo. Entonces, este va a este, entonces va precisamente a B azul. Y C roja, análogamente, va a C azul. Pero entonces tenemos que esta reflexión intercambia a las, como es una involución, a las tres reglas rojas las cambia por las tres reglas azules. Y esto nos dice, nos determina qué va a hacer con todas las demás reglas. ¿Por qué? Porque una regla, digamos, azul, si tomo una regla X en el reglado azul, por definición X toca en ciertos puntos específicos a la recta A, a la recta, perdón, se me fue, a la recta A, a la recta B y a la recta C, rojas. La reflexión armónica, que es una transformación geométrica, las va a mandar en puntos de las rectas, de las reglas A, B y C azules. De tal manera que esos puntos tienen una línea que pasa por ellos, que es precisamente X bajo la reflexión ρ. Como X toca ABC, X bajo la reflexión ρ toca las imágenes bajo ρ, que son las tres azules. Por lo tanto, esta regla, esta línea es parte del reglado rojo. Esto implica que la línea X bajo ρ es una regla roja. Por lo tanto, ρ, la reflexión armónica ρ, define un apareamiento entre los reglados rojo y azul. A cada regla azul la manda en una regla roja y a una regla roja la va a mandar en una regla azul, exactamente por el mismo argumento. Entonces, concluimos. El apareamiento geométrico como transformación geométrica manda a cualquier regla roja en cualquier regla azul y a cualquier regla azul en cualquier regla roja. Pero observemos, y este es el último ingrediente, que el punto P y el plano pi, independientemente de cómo los hayamos definido, definen por simple incidencia apareamientos entre los dos reglados. Por ejemplo, el primero, el punto P. Esto tiene que ver con el lema que demostramos en el video pasado. Si yo tomo una regla roja X, me fijo en el plano que generan X y P, demostramos que entonces ese plano contiene una regla azul, que es lo que estamos llamando Y. El punto P está en el plano que generan X y Y. Entonces me da un apareamiento. Cualquier regla roja me da una regla azul y cualquier regla azul con el mismo argumento me da una regla roja por esta condición. Si contienen al punto se aparean, si no, no. Y el dual es el mismo. Una regla roja intersectada con un plano pi me da un punto en esa regla. Por ese punto pasa una regla azul. Entonces tengo un apareamiento de los reglados
cuando fijo un plano pi, que es que su intersección esté en ese plano pi. Ese es el apareamiento si la intersección está en el plano pi. Y entonces, ¿qué es lo que estamos viendo? ¿Cuál es el fenómeno que estamos viendo? Que estos dos apareamientos por incidencia coinciden con el apareamiento geométrico que acabamos de escribir. Pues al ser una reflexión armónica ρ, con centro P y espejo pi, a una línea, ¿a dónde manda ρ una línea? Pues a una línea que es coplanar con el centro. ¿Y a dónde manda ρ una línea? Pues a una línea que coincide, cuya intersección con el espejo se queda fija. O sea, una línea y su imagen bajo una reflexión armónica se intersectan en el espejo, que es esta otra condición. Por lo tanto, la polaridad que definimos y que además cumple el inciso 2 del teorema, como ya vimos que cambia los reglados, no depende de las reglas con que empezamos, no depende de A, B y C, de las líneas que escogimos. Solo depende del punto, y para ese punto existe un plano, o bien depende de un plano y para ese plano existe un punto. Por esta apareamiento de incidencia abstracto. Entonces esto demuestra el punto 1 y el punto 2 del teorema. Lo único que nos falta del teorema es ver que esta polaridad punto plano que hemos definido preserva la incidencia. Y eso es el siguiente video. Con esto concluimos.